Muy buenos días. Mi nombre es Cindia Olea Arismendi. Soy profesora del Instituto Universitario Puebla. Imparto la materia de Biología 1 y ahora les presentaré un pequeño tutorial sobre la unidad 2, donde se hablan principalmente el tema de la evolución, la especiación y la evolución humana, temas que se dan en el primer año grupo A. Pues bien, hablaremos primero acerca de lo que viene siendo la evolución. Y para esto es importante saber qué es la evolución. El término evolución significa desarrollo o desenvolvimiento, la transformación gradual de un estado a otro. El principio de la evolución biológica, que no es otra cosa que la aplicación de este concepto a los seres vivos, es decir, que establece que los múltiples animales y vegetales que existen en la actualidad descienden de organismos más simples a modificaciones graduales que se han acumulado en el transcurso de las sucesivas generaciones, es decir, de generación a generación. Pero bien, ¿cómo se da el origen de la biodiversidad? Para esto tenemos que conocer principalmente qué es una especie. Pues nos dice que una especie son aquellos individuos que semejantes entre sí en potencia pueden reproducirse entre sí y originar a su vez descendientes fértiles. Ahora, en esta ocasión veremos un tutorial en este siguiente link que está proporcionado aquí, en el cual a través de él veremos en unos cuantos minutos acerca sobre la evolución. Como actividad 1, después de haber visto el pequeño documental de la evolución, realizaremos un mapa mental Prezi, donde se logra explicar las ideas principales de dicho documental y será guardado en la carpeta de evidencias. La evolución. En la evolución hay dos etapas: teorías del fijismo, que abarca la teoría del creacionismo, y la teoría del catastrofismo. La otra son las teorías evolutivas, que abarca el aislamiento genético reproductivo, la divergencia y la especiación. Entonces, ¿cómo fue que aparecieron las especies? Primero, el fijismo nos dice que las especies son inmutables. De acuerdo a la teoría del creacionismo y del fijismo, nos dice que tanto la naturaleza como las especies vivas son una realidad definitiva y acabada. Los seres vivos son formas inalterables, siendo hoy tal y como fueron diseñadas desde su comienzo. Esta teoría la postuló Linneo, del siglo XVIII. Linneo, que fue el padre de la sistemática, que habló acerca de los taxones, por ejemplo, el reino animal, el reino vegetal, los mamíferos, los primates, la familia de los homínidos, el género Homo, etc. También Linneo llegó a descubrir lo de la nomenclatura binomial, que nos decía que la especie es principalmente en el Homo sapiens. Seguimos con nuestra segunda teoría, el catastrofismo. ¿Qué nos dirá el catastrofismo? Pues nos dice que en el pasado se habían producido catástrofes geológicas, que producían extinciones tras las cuales se producían nuevas creaciones. La última de estas catástrofes fue el diluvio universal de Noé. Esta teoría fue postulada por Cuvier en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Cuvier fue el padre de la paleontología, que es la ciencia que estudia los fósiles. Pero, entonces, ¿cómo fue que aparecieron las especies? Pues bien, ahora pasamos a las teorías del evolucionismo, que nos dice que las especies cambian a lo largo del tiempo. En el siglo XIX surgen nuevas teorías basadas en la idea de que los seres vivos pueden transformarse a lo largo del tiempo.
lo que son las tareas evolutivas, como a continuación vemos en esta imagen, desde el mono hasta la forma en que nos fuimos constituyendo hasta alcanzar lo que ahora somos, un ser vivo, un hombre que posteriormente llegará a la postura de principio. Dentro del evolucionismo es importante mencionar cómo fue la evolución y el origen de las nuevas especies. Pues bien, la genética explica la especiación. La especiación que abarca tres principios: aislamiento genético o reproductivo, la divergencia, especiación, como en la imagen que vemos. Y es así como aparecen las especies. Primero, analizaremos el aislamiento reproductivo. Después, analizaremos que este a su vez viene dividido en especiación alopátrica, que quiere decir aislamiento geográfico, especiación simpátrica, que significa aislamiento no geográfico, y que a su vez está dividido en ecológico, etológico y sexual. Si observamos la siguiente imagen, podemos llegar a notar que aquí está en el inciso A una isla y un pequeño animalito de color azul. Luego pasa lo que viene siendo la barrera geográfica, que es un mar. Isla a isla sigue siendo igual que la anterior, pero ¿qué pasa? Aquí el animalito se vuelve color verde. Ahora vámonos al inciso B. En el inciso B vemos las montañas de la misma calidad, de la misma altura, y la barrera geográfica es una llanura, y vemos las flores, que este es un poco de color más débil y este es de un color más fuerte. Pasamos al inciso C. Vemos lo que viene siendo un lago y la
Bueno, ahora la especiación, vamos a la siguiente, que es la especiación simpátrica, que significa aislamiento neogeográfico. ¿Qué querrá decir eso? Pues muy sencillo. Vamos a ir por el primer paso. Recuerden que este es el ecológico y los otros dos, pero principalmente en el ecológico nos dice que es por distinto hábitat o nicho ecológico. Por ejemplo, en anófeles en aguas de distinta salinidad, como aquí lo observamos, de color rojo y a la parte superior de color rojo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Está viceversa, pero ya no es de acuerdo a nuestro medio geográfico, ya viene siendo a nuestro distinto hábitat o dicho ecológico, por lo cual se le llama simpátrica, especiación simpátrica, porque no depende del aíslo geográfico. Otro ejemplo más, que viene siendo ahora del tipo etológico, que dice que desde distinto comportamiento. Observemos las siguientes imágenes. De acuerdo a nuestro esquema, nos dice que esta es una Aulonopora basinchi y esta también es una Aulonopora basinchi, y si observamos tienen diferente geografía, pero ¿qué es lo que los distingue por iguales? Lo etológico. ¿Por qué? Porque nos dice que tiene distinto comportamiento, o sea que no depende de la geografía, pero este se comporta diferente de esto. Por esto estos dos son polos positivos y estos son polos negativos. Otro ejemplo más que nos faltaría ver acerca del tipo de especiación simpátrica, que nos dice que no tiene que ver con el aislamiento geográfico, es la sexual, la que nos dice que puede ser por diferencia anatómica o periodos de fertilidad. Por ejemplo, en la siguiente imagen, si observamos, este es nuestro esquema de los meses y estos son de los tipos de animalitos que podemos tener. En este caso nos enfocamos a las ranas. La rana de bosque nos dice que puede tener una vida sexual más en el mes de abril, a diferencia de la ranita piadora y de la rana leopardo, que puede ser en el mes de mayo. La rana de laguna y de sapo puede ser igual a finales de mayo. La ranita herbolaria, que es en junio, la ranita verde a finales de junio y la ranita toro en el mes de julio, por lo cual esta es una especiación simpátrica de tipo sexual. Pues bien, hemos acabado con el primer punto. Ahora vamos con la divergencia. La divergencia se origina cuando, una vez aisladas las poblaciones, comienzan a acumularse los cambios producidos en los individuos que la forman como consecuencia de las mutaciones y de las migraciones. Por ejemplo, observemos las siguientes imágenes. Esta dice que es una divergencia evolutiva, porque los caballos comúnmente sabemos que son los que andan, los peces o los delfines nadan y los murciélagos vuelan. Pero observen esta, la convergencia adaptiva es la cual nos dice que debe de haber una hidrodinámica. ¿Qué debe decir? Que tanto el tiburón como el pescado y el delfín y un insecto deben de adaptarse al medio en el que estén. Pero en cambio, si hay una divergencia, nos dice que se debe a causa de las mutaciones y de las migraciones de las diferentes especies. Acá otro ejemplo más. Observemos la siguiente imagen. Para tener divergencia o no divergencia, depende del tiempo. Por ejemplo, tenemos una mariposita común y corriente, pero puede ser que esta mariposita después tenga otra mariposita donde se le empiezan a penetrar lo que viene siendo las pequeñas manchitas, pero también puede ser que no tenga manchitas la otra mariposita. La mariposa que tiene manchas posteriormente puede sacar que tenga las dobles de manchas o simplemente manchas normales.
La diferencia de la otra sin manchas tendrá que nacer forzosamente sin manchas. Observamos la siguiente imagen. Nos dice que puede tener tener manchas y tener mucho más manchas. A este proceso se le conoce como cladogénesis y anagénesis. Aquí otro ejemplo más de la divergencia y sin divergencia son los ejemplos de Darwin y del neodarwinismo. Por ejemplo, en la imagen observamos los diferentes colores que porta el pajarito. Cómo pueden ser diferentes, variar, ser iguales o hasta incluso tener otros tipos de características. Lo mismo que sucede con las jirafas, en el cuello, en la altura, en el alimento. El cuello se va creciendo y creciendo de acuerdo a la primera especie, Pasamos a nuestro tercer punto, la especiación, que nos dice que en sentido estricto supone la imposibilidad de producción de descendencia fértil entre las poblaciones separadas aunque volvieran a reunirse. Y es así como siguen apareciendo las especies. De manera resumida, les podemos decir que la especiación se basa principalmente en tres teorías: aislamiento genético o reproductivo, la divergencia y la especiación. El aislamiento genético o reproductivo es como lo que anteriormente vimos, que puede depender de nuestro medio geográfico o no. La divergencia nos dice que se origina cuando, una vez aisladas las poblaciones, comienzan a acumularse los cambios, y que se debe principalmente a consecuencia de las mutaciones y de las emigraciones. Esto hará que tras sucesivos procesos de selección natural, las características de las poblaciones difieran cada vez más. Y la especiación, que supone la imposibilidad de producir de descendencia fértil entre poblaciones separadas. Como actividad número 2, tendrán que realizar una línea del tiempo de acuerdo a cada teoría anteriormente mencionada y guardarla en la carpeta de evidencias. Bueno, ahora pasaremos a algo muy interesante que como joven nos interesa: las famosas pruebas de la evolución. Primero, para eso tenemos que conocer cuáles son los tipos de diferentes de pruebas acerca de la evolución. La primera, pruebas anatómicas y morfológicas, pruebas paleontológicas, pruebas embriológicas, pruebas biogeográficas y pruebas bioquímicas. Empezaremos con la primera, pruebas anatómicas, que nos dice que pueden ser los órganos homólogos, como son las siguientes imágenes que se presentan a continuación, desde el esqueleto de los seres hasta de una ave, de un reptil, entre otras cosas. Y nos dice que se caracterizan por ser una misma estructura, pero con distinta función. Entonces sí constituyen una prueba del fenómeno evolutivo. Las siguientes son pruebas anatómicas, que son órganos analógonos, es decir, principalmente de las aves y de las mariposas, las cuales nos dicen que son llamados así porque tienen una misma función pero distinta estructura. Entonces no constituyen una prueba de fenómeno evolutivo, se trata de un fenómeno de convergencia adaptiva. Las pruebas anatómicas son los órganos vestigiales. ¿Qué nos quiere decir? Que se trata de órganos atrofiados sin función alguno en la actualidad, pero que pueden revelar la existencia de los antepasados
para los que estos órganos eran necesarios, por ejemplo, en los delfines y en las focas. Pruebas paleontológicas. Puede ser, por ejemplo, sin duda alguna, el registro fósil. Nos dice que es el aumento de complejidad, las formas intermedias, entre otras cosas, como puede ser la evolución del caballo. Acá vamos observando cómo era el caballo anteriormente y cómo es en la vida actual. Pruebas embriológicas, que quieren decir del embrión. Parecido entre formas embrionarias tempranas, que están los famosos estadios tempranos, los medios y los tardíos. Pruebas biogeográficas, que nos dice, por ejemplo, la famosa Pangea, que hace 250.000 años existía una fauna común, como por ejemplo el Maceosaurio, con el que vemos a continuación. Actualmente, las faunas diferentes en continentes separados, pero con antepasados comunes, ejemplo la llamada y dromedario descendencia del Pueblotauro, que vivió hace 30.000 millones de años. Y las últimas y las más comparables, las pruebas bioquímicas. Todos los seres vivos estamos compuestos por el mismo tipo de átomos y moléculas, es decir, los bioelementos, los famosos CHOMS, las moléculas de agua, de hidrógeno, etc. y las macromoléculas. Como actividad 3, tendrán que elaborar un álbum fotográfico en PowerPoint con cada uno de los diferentes tipos de pruebas de la evolución anteriormente visto y posteriormente guardarlos en la carpeta de evidencias. Aquí tenemos un esquema que a grandes rasgos explicará los temas vistos. Primero, nos vamos hacia la biodiversidad. Su origen se explica por diversas teorías como fijístas, las especies que son inmutables como el creacionismo, defendida por Linneo en el siglo XVIII, padre de la sistemática y de la nomenclatura binomial. El catastrofismo, defendida por Cuvier en el siglo XVIII y XIX, padre de la paleontología, que es la ciencia que estudia los fósiles. Los evolucionistas son las especies que cambian a lo largo del tiempo, como el darwinismo, postulada por Darwin y Wallace en el siglo XIX, por el lamarckismo por Lamarck en el siglo XVIII y XIX. En el darwinismo se da dos tipos, clásico y neodarwinismo. Se basa en la variedad inicial de la descendencia, naturaleza, la selección natural, el tiempo lleva al cambio gradual, adaptación. Y el neodarwinismo se fundamenta en el conocimiento de la genética, que explica el origen de la variabilidad por mutaciones, reproducción sexual, meiosis, recombinación, segregación cromosómica, fecundación, la especiación por aislamiento reproductivo, de tipo geográfico o no geográfico, interpreta según las corrientes gradualistas o saltaclonistas. Las especies nos dicen que es el conjunto de individuos semejantes que pueden reproducirse entre sí y originar descendencias fértiles. Pruebas son las pruebas paleontológicas, embriológicas, anatómicas, bioquímicas y biogeográficas. Por su atención, muchas gracias. Esperamos que este tutorial les sirva de mucha ayuda. Tarea: elaborar un cuadro sinóptico acerca de la evolución del hombre. Crear una carpeta con el nombre de Biología 1, en la subcarpeta Evolución y cada actividad con su respectivo nombre y orden posteriormente. Compartir la carpeta por OneDrive.